En la actualidad, muchas situaciones de la vida cotidiana se miden en cuanto al tiempo promedio que el humano existe. Los semáforos, las pensiones, los salarios y entre otras cosas más, hasta las actividades que vamos realizando a día y a través de los años, como estudiar, trabajar, formar una familia, ejercer una carrera, entre otras cosas más. Obviamente hablando de una forma general y quizás de una vida citadina. A eso, ¿qué es el tiempo? Todos vemos el tiempo de la misma manera, sentimos el tiempo de la misma manera, el tiempo es un concepto humano. Bienvenidos a un nuevo video sobre una interpretación del tiempo y por qué no hay que tenerle cierto temor a esto y tampoco preocuparnos porque el tiempo pase. Primero, Google nos habla que el tiempo es una dimensión física que presenta la sucesión de estados por los que pasa la materia. Por ende, es entendido el tiempo en base al tipo de medida en cuanto a la física de manera científica puede determinarla. Aunque mi opinión personal sobre el tiempo se va formando a través del contexto en que deambulo, aunque sí soy consciente de que existen leyes físicas. Esta percepción puede variar al ser la forma en la que uno percibe el lugar en donde se encuentra. El tiempo, según Albert Einstein, necesita estar relacionado al espacio, es decir, no puede estar separado de las tres dimensiones espaciales, sino que igual que ellas, esta depende del estado de movimiento del observador. Entonces, el tiempo depende de un observador, necesita de un observador presente para que pueda confirmarse. Es quizás una de las razones por la cual existen festividades y celebraciones como Año Nuevo o Navidad, termina siendo un consenso humano para medir el tiempo también, de cuántas navidades hemos vivido, de cuál es nuestra mejor Navidad, cuál ha sido nuestro mejor cumpleaños, entre otras cosas más. Desde mi punto de vista, siento que existe varias divisiones del tiempo y considero que el tiempo puede extrapolarse a dos o más conceptos, pero me enfocaré en dos principalmente. Uno es el tiempo mundanal y otro es el tiempo en sentido eterno. ¿A qué me refiero como tiempo mundanal? Entendiendo que lleva la palabra mundo, esto sería todo lo que encierra la humanidad en sí, diferenciándolo de la palabra tierra, que en sí es el nombre que se le atribuye al planeta, donde cosas como la mortalidad, que hace que todos pasemos por ello, denota este corto pasar que tenemos por este lugar. El humano promedio en la actualidad vive 75 años, donde hace tan solo 200 años vivía aproximadamente 40 años, es decir, casi la mitad de lo que hoy vive. Para entonces, como en la actualidad encontramos etapas predispuestas de la vida, como tal sería la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Situaciones como estudiar una carrera universitaria entre los 18 y 25 años eran muy distintas en otra época. Aunque es cierto que el tiempo ha sido establecido en cuanto al año y lo que tarda la Tierra a dar una vuelta al Sol, el calendario actual que llevamos tan solo lleva 500 años de vigencia. Este fue el calendario gregoriano que fue implementado en 1582, donde regía como tal el nacimiento de Cristo. Es por eso que en la actualidad nos encontramos en el año 2023. Eso no significa que la vida en sí tenga 2023 años. Y al fin y al cabo este consenso pudo globalizarse para que se pueda llevar un mejor manejo del tiempo como tal lo podemos percibir en la actualidad. Es decir, calendarios como el maya, calendario como el chino, calendario como el juliano han pasado tan igual como el calendario que usamos actualmente a través de nuestra historia. Entonces tan solo se usa de una referencia al momento que se pasa a través de la historia, pero esta no determinaría realmente quizás un juicio concreto sobre el tiempo. Entonces el tiempo mundanal sería la medida humana al adaptarse con cada cosa que interactúa, es decir, que el hombre es la medida de todas las cosas. Es la referencia principal. Consideramos a las jirafas altas por ser más altas que nosotros, a una hormiga diminuta por ser diminutamente pequeña ante nuestros ojos, y entre más cuestiones, las cosas que nosotros podemos sentir, ver, percibir, podrían ser muy inferiores a las cosas que realmente existen, pues nuestra realidad se ve encerrada por nuestras limitaciones. Haciendo un ejemplo sería como si en este momento ustedes vieran en blanco y negro. Entonces, por más que muestre distintas tonalidades de objetos, ustedes tan solo verían una escala de gris entre lo claro y lo oscuro. Entonces, a su vez, yo podría interpretar que mi vista, nuestra vista, la vista de todos los humanos, no puede distinguir todas las tonalidades del universo. Es lo mismo con el tiempo, en base a través de cómo transcurre por nosotros. Podemos sentir distintas percepciones, así como la frase que muchas veces mencionamos en la que el día se pasa muy rápido o el día se pasa muy lento, o el año o los meses se están pasando demasiado rápido o los años y los meses se están pasando demasiado lento. Entonces podríamos pensar el tiempo que vivimos, que es el tiempo de nuestra humanidad, se basa en nosotros, que aunque no dependa de nosotros porque nosotros no podemos frenar el tiempo, el disfrute de este sí. Entonces es uno de mis puntos del por qué deberíamos entender el tiempo en cuanto a nuestra medida y no en cuanto a la medida de los demás. Es este concepto del tiempo en el que el tiempo siempre estuvo y nunca dejó de pasar cosas.
Desde que la humanidad se encuentra aquí, desde la prehistoria o desde que inició el universo en general. Pues probablemente con el Big Bang, o tal vez quizás es imposible saber cuál es el origen del todo. Y hay una anotación en la cual, o hay una premisa en la cual, si existía el tiempo antes del universo o si el origen también es el origen del tiempo. Por ende, el caos universal más de universo mismo, sino universal de lo que engloba absolutamente todo, ha generado que algo siempre transcurra. Hasta la formación de lo que conocemos vida en la Tierra es tan solo probablemente una fracción de lo que siempre acontece. Este video lo hago sobre todo para cuando pensamos que si algo en nuestra vida sucede de una mala forma, nuestra vida terminaría y sería catastrófica. Es para también tratar de que entendamos de que solo somos un pequeño grano entre el todo. Con esto por eso menciono la palabra absurdo en el título, porque en el momento preciso de que nosotros entendamos de que tan solo somos un grano en el universo, entenderemos que cualquier acción que nosotros hagamos o cualquier acción o cualquier decisión que nosotros tengamos, sea mala o buena o que sea con resultados positivos o negativos para nuestra vida, es tan solo un momento en el que vamos a pasar. Pues desde un sentido no habría preocupación del que el tiempo transcurra, o sea, envejecer, no cumplir algunas metas y quizás no llegar al punto de compararnos con otras personas, porque son otras personas que perciben el tiempo de distinta manera. Personas que logran metas en tiempos cercanos o personas que logran metas tardándose aún mucho más que nosotros en ciertas metas que podemos encontrar similitud. Entonces el tiempo, al ser eterno, y nosotros tan solo que somos parte de este transcurso al cual le llamamos vida, podremos decidir darle la perspectiva que más se nos acomode, que nos haga más feliz, y por eso vuelvo a recalcar de que el tiempo es de nosotros y no de los demás. Epicuro, o Epicuro de Samos, fue uno de los filósofos griegos que llevaban una filosofía sobre el hedonismo racional, llamado también hedonismo epicureísta o simplemente epicureísmo, pensamiento de Epicuro. Él, en cuanto al tiempo, parafraseándolo, mencionaba que nosotros solo somos en el presente, que el pasado y el futuro son pensamientos que tenemos sobre aquello que fue o aquello que pasará. Es decir, uno de los temores que el humano tiene, el temor a la muerte, es imposible a que cuando la muerte sea nosotros dejaremos de ser. Creo que es necesario tener en cuenta esto en cuanto a no angustiarnos en un futuro que hasta entonces es inexistente, y que en caso nosotros querramos construir ese futuro el que anhelamos, todas las acciones que vamos a tomar para que ese futuro, probablemente en una expectativa, se vuelva real, es tomar decisiones en el presente, en el ahora. Si queremos lograr una meta, es que desde hoy debemos de trabajar para esa meta, y no tanto deambulando en el deseo o en el quisiera, sino que satisfazcamos nuestros deseos en el presente. No le tengamos temor al futuro, porque cuando el futuro será presente. Epicuro, al provenir de una escuela hedonista, y que el hedonismo es seguir el placer, él hablaba que el placer de forma excesiva en el presente nos pudiera perjudicar, y que es mejor llevar una vida más calmada, más austera, más humilde, más tranquila. O en el caso de satisfacer nuestra vida con placeres excesivos, como el consumir excesivo alcohol, excesiva felicidad, excesiva soledad, excesivo amor, excesivo todo. Tengamos en cuenta las consecuencias que nos trae lo excesivo. Finalmente, quería mencionar una cita. El tiempo nos persigue huyendo, pero es el tiempo mundanal. El transcurso universal no tiene tiempo. Estoy de paso por lo eterno, viviendo sin envidiar lo que otros tienen y sin miedo a perder lo que tengo. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro.